Hola a todos, muy buenos días. Hoy es otro domingo en que celebramos nuestro culto de manera virtual. Espero que estéis bien y confiados en el Señor. En medio de la prueba que estamos pasando, volvemos a estar medio confinados debido al aumento de casos nuevos de COVID en estas últimas semanas. Y la verdad es que parece que esta prueba va a durar todavía un tiempo más. Necesitamos estar confiados en el Señor, necesitamos descansar en Él. Y entonces hoy vamos a tomar un descanso de la serie de Primera de Pedro que estamos haciendo, esta serie de sermones sobre la primera carta de Pedro, y vamos a considerar un tema que es la providencia de Dios. Es una doctrina, la vamos a explicar, y vamos a ver varios textos en la Biblia que nos hablan de este tema. Así que hoy vamos a hablar de la providencia de Dios y realmente es una doctrina importante. Vamos a ver por qué. La verdad es que hoy en día la tentación de no agradecerle a Dios por las cosas buenas que disfrutamos en nuestras vidas es muy grande. Fácilmente terminamos pensando que lo bueno que tenemos viene más bien de los avances que hemos visto en la sociedad en las últimas décadas. Por ejemplo, es increíble cómo nos podemos comunicar con estos dispositivos que son los teléfonos móviles, que da igual dónde estamos, pues estamos conectados. También es una maravilla cómo podemos viajar en coche, en trenes de alta velocidad, aviones. Tenemos una facilidad para desplazarnos que realmente es asombroso, ¿no? Luego, pues también el sistema moderno económico también es una maravilla. Fomenta la producción y la distribución de bienes por todos lados. Y claro, viendo solamente el supermercado moderno, ¿verdad? Orar por nuestro pan diario nos parece quizás un poco, puede parecer un poco alejado de nuestra experiencia, porque solo tienes que ir a Mercadona y hay pan por un tubo y 100 tipos de pan diferentes para escoger. Realmente es fácil en medio de todo esto olvidar de Dios y de su provisión. Pero no debería ser así, porque todo lo que he mencionado es bueno. Pero claro, todo esto viene del cuidado soberano de Dios en su creación y en nuestras vidas. Realmente son bendiciones que Dios nos ha dado. Fácilmente olvidamos esto y acabamos dependiendo y confiando no tanto en Dios, sino más bien en la tecnología o en el gobierno o en la economía. Y una pequeña prueba de esto es el siguiente, una pregunta. ¿Qué es lo primero cuando te levantas por la mañana? ¿Qué es lo primero que consultas? ¿La Biblia o las noticias? Muchas veces esto refleja el estado de nuestro corazón. Tal vez estamos confiando más en las decisiones del gobierno o en la marcha de la economía que directamente en Dios. Por este motivo, es importante que recuperemos el entendimiento de la providencia de Dios. La providencia de Dios es una doctrina que nos habla de la relación que Dios mantiene constantemente con el mundo que ha creado. Se trata de su obra de preservación y de gobierno en la creación. De esto vamos a hablar hoy. Entonces, son dos cosas. La providencia de Dios trata de cómo Dios sostiene el mundo y cómo gobierna el mundo. ¿Vale? En primer lugar, vamos a pensar un poco en cómo Dios sostiene el mundo. Hay un texto en Colosenses, un texto muy bonito, Colosenses 1, del 15 al 17, que dice que en Cristo fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra,
visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. O sea, todo fue creado por medio de Cristo. Y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. ¿Vale? Vamos a considerar esta última frase brevemente. Pues hablamos en un mensaje previo en la serie de teología sistemática que hacíamos en la escuela dominical. Hablamos acerca de la creación de Dios y dijimos que Dios creó el mundo, todo lo que hay, desde la nada. Ex nihilo, desde la nada. Y cuando hablamos esa doctrina nos salió humo por las orejas porque no podemos imaginar cómo algo se puede crear desde la nada. Solo Dios es capaz de crear de esta manera. Pero Dios no se conforma solo con crear. Dios no abandona su creación para que funcione por sí sola. Más bien, la sostiene constantemente. Eso es lo que Pablo quiere decir en Colosenses 1:17. Todas las cosas en Él subsisten. Esto no significa que la creación forme parte de Dios, sino que Él la mantiene y la cuida constantemente. Bueno, podemos explicar esto un poco con algunos ejemplos. Dios mantiene todas las cosas en la creación asegurando que siempre tengan las mismas propiedades con las cuales fueron creadas. Por ejemplo, ¿cómo eran las rocas en la creación original? Pues eran duras. ¿Cómo era el agua? Pues era mojada. ¿Y cómo era el césped? Pues de color verde. Pues ¿cómo son las rocas hoy en día? Son duras. Y siempre serán duras, porque Dios asegura que conserven sus propiedades, sus características. ¿Cómo es el agua? ¿Cómo será el agua? Pues siempre será mojada. ¿Cómo es el césped? ¿Cómo será el césped? Pues siempre será verde. Y esto es una cosa muy sencilla, pero tiene unas implicaciones brutales para nuestras vidas. Porque gracias a esta obra de sostén, o sea, Dios sostiene su creación, gracias a esta obra de providencia hay regularidad en el mundo y esto, pues, de esta regularidad nos beneficiamos cada día. Mira, por ejemplo, lo tomamos por sentado, pero no deberíamos. Deberíamos dar gracias a Dios cada vez que subimos en un ascensor, porque Dios sostiene el hierro del cual están hechos los poleos y los cables, ¿verdad? Sostiene este hierro para que tenga siempre las mismas características. Imagínate que un día subes en el ascensor y el hierro, en vez de comportarse como hierro, se comporta como mantequilla. Pues, ¿qué pasa? Menuda sorpresa, que entraste en el ascensor para bajar desde el cuarto piso y bajas demasiado rápido. Pero esto no cambia. El hierro es el hierro cada día. Y esto es genial. Debemos dar gracias a Dios cada vez que viajamos en coche, porque las piezas, las miles de piezas del coche mantienen siempre su integridad, gracias a Dios. Imagínate que un día circulas en coche y los neumáticos, en vez de comportarse como goma, pues se comportan como hielo. Y resbalas y chocas y tienes un accidente. Esto no pasará, porque Dios mantiene y sostiene esta goma. Y, no sé, otro ejemplo, pues debemos dar gracias a Dios cada vez que bebemos una Coca-Cola o la bebida de tu preferencia, ¿no? Gracias que esa Coca-Cola será Coca-Cola y no se convierte y no pierde sus cualidades y no se convierte en algo como gasolina o algo tóxico para mi cuerpo. Realmente dependemos de esta regularidad que Dios establece en su creación. Y esta obra de providencia, de sostener la creación, se enseña en la Biblia. Vemos que después del diluvio, por ejemplo,
en Génesis 8, que Dios promete a Noé que la tierra, pues en el mundo, quiero decir, siempre habrá frío y calor, verano, invierno, día y noche. Génesis 8, 22, ¿verdad? Que Dios sostiene esos patrones que ha creado en la creación. Todo mantendrá sus propiedades. ¿Cómo lo hace? Pues de manera invisible. Nosotros no lo podemos percibir por nuestros ojos, pero la Biblia nos da una pista. Si Dios creó el mundo por el poder de su palabra, también sostiene el mundo por el poder de esta misma palabra. Fijaos en lo que dice Hebreos 1:3, que Cristo es quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Dios, con su palabra de poder, sostiene de una manera invisible pero real la creación y vivimos según esta realidad cada día. Entonces, por un lado, la providencia nos habla de esta obra sustentadora de Dios. Dios sostiene la creación. Pero no solamente esto. La providencia también nos enseña que Dios gobierna en su creación. No es que Dios simplemente sostiene, vale, las cosas así para luego, bueno, a ver qué pasa, a ver qué hacen esas rocas y a ver qué hace esta agua y a ver qué hace no sé qué. O sea, yo mantengo sus propiedades, pero no determino nada y a ver qué pasa. No, no es así. Más bien, la Biblia retrata a un Dios activo, un Dios que ordena los acontecimientos en el mundo según su plan. Y es más, la Biblia enseña también que Dios ordena las vidas de cada uno de nosotros según su voluntad. ¿Qué te parece? Esto igual suena muy fuerte, pero vamos a ver qué es lo que enseña la Biblia. La Biblia enseña que Dios gobierna la naturaleza, la historia humana y también los detalles de nuestras vidas. Vamos a ver. Primero hablemos de la naturaleza. Bueno, deciros que la madre naturaleza no existe, ¿vale? ¿Por qué lo digo? Porque a menudo pues vemos documentales con nuestros hijos en casa, documentales sobre diferentes aspectos de la creación, ¿vale? Y esos documentales enseñan las maravillas de la naturaleza, de los animales y las plantas y los sistemas climatológicos y más. Los mismos comentaristas se maravillan ante la grandeza de la creación, pero en vez de dar gracias a Dios, suelen atribuirlo todo a la madre naturaleza, ¿sí? La madre naturaleza. Esto es un error. La Biblia no habla del mundo natural como un mecanismo independiente que existe y opera por sí solo. No. Más bien la Biblia enseña claramente que Dios está detrás de todo. Y hay varios textos que hablan en esta línea. Yo he escogido Salmo 65, los versículos del 9 al 11. Y fijaos, ¿quién es el sujeto de los verbos en este texto? Visitas la tierra y la riegas. Está hablando de Dios, ¿vale? No es la madre naturaleza. En gran manera la enriqueces. Con el río de Dios lleno de aguas, preparas el grano de ellos cuando así la dispones. Haces que se empampen sus surcos. Haces descender sus canales, las ablandas con lluvias. Bendices sus renuevos. Tú coronas el año con tus bienes, y tus nubes destilan grosura. Este texto y muchos más enseñan que el mundo no existe por sí solo y no funciona por sí solo, ni tampoco existe una madre naturaleza, sino que es Dios mismo que es activo, gobernando y ordenando en el mundo natural. Yo creo que es triste ver la belleza de esta naturaleza que Dios ha creado y no dar gracias al final a nadie.
atribuirlo al azar o la casualidad. Es muy triste. Y además es peligroso porque esta falta de gratitud es en el fondo una negación de la revelación clara de Dios por medio de la belleza de la creación y también su actividad constante en ella. Así que la madre naturaleza no existe, ¿vale? Dios gobierna en la naturaleza. Vale, pues en segundo lugar vamos a hablar de los hechos históricos y voy a decir otra cosa. No existe la madre naturaleza, tampoco existe la suerte. No existe la suerte. Dios gobierna en la historia humana. La Biblia enseña que es Dios quien da la victoria en la batalla. Es Dios quien levanta reyes y naciones. Es Dios quien dirige momentos claves de la historia. Podríamos hablar largamente de este punto, pero vamos a poner un solo ejemplo para ilustrarlo. Hace no mucho tuvimos una serie de sermones sobre Génesis y vimos al final del libro, final de Génesis, pues habla de José, un personaje importante en la historia registrada en la Biblia. José, como seguro que os acordáis, pues sus hermanos le tenían celos, mucho, le odiaban y le querían matar. Y al final no le matan, sino que le venden como esclavo. Entonces acaba en Egipto y trabaja como esclavo. Las cosas empiezan a ir, bien, un poco, pero luego la mujer de su amo le acusa falsamente y José acaba en la cárcel. Después de un tiempo es liberado de la cárcel y es exaltado. Es exaltado a un rango solo segundo después del faraón y tiene mando al final sobre el país entero. Luego leemos que viene hambre en la tierra y las tierras, las naciones alrededor de Egipto, y al final sus hermanos bajan a Egipto buscando comida. Al final se reúnen con José. ¿Y qué les dice José? ¡Ja! Hermanos, las casualidades de la vida, es increíble que estemos aquí todos juntos. ¡Qué suerte que habéis tenido de encontrarme! ¿Habla así? No. Más bien, José afirma que Dios era Dios que había encaminado todo para bien, para mantener en vida a mucho pueblo. Dice José, Génesis 50, versículo 20. José no atribuye los acontecimientos al azar, a la casualidad, a la suerte. Más bien reconoce que es Dios que gobierna en la historia, de manera que incluso los actos malvados de sus hermanos se encaminan y sirven para el bien de muchas personas. A esto volveremos en unos minutos. Así que hemos visto que Dios gobierna en la naturaleza, gobierna en la historia, también gobierna hasta en los detalles más pequeños de nuestras vidas. Esto quizás choca un poco, ¿no? Porque es más fácil pensar que Dios ordena y gobierna, controla solamente lo gordo, digamos, ¿no? Lo realmente importante en la historia humana. Quizás es más fácil pensar que obra en momentos claves para salvar y tal, como en la vida de José, pero quizás deja margen, ¿no? En las cosas pequeñas, deja cierta libertad aquí y allá, y a ver qué pasa, ¿no? Bueno, así piensa mucha gente, pero la Biblia, a mi modo de ver, enseña otra cosa. En sus páginas encontramos a un Dios que ordena hasta los detalles más mínimos de nuestras vidas. Según las Escrituras, queda establecido el curso de nuestras vidas y los acontecimientos de ellas están bajo su control. Nuestro nacimiento, niñez, familia, amistades, trabajo, todo. Dios tiene cuidado de las cosas
más insignificantes del mundo. Fíjate en lo que dice Jesús. ¿No se venden 2 pajarillos por un cuarto? Con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre, pues aún vuestros cabellos están todos contados. Así que no temáis, más valéis vosotros que muchos pajarillos. Podemos decirlo así, no existe ni una molécula en el universo fuera del control de Dios. Dios hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Efesios 1:11. Por su providencia y su sostén y su gobierno del mundo, cumple todos sus propósitos, incluso en los detalles más pequeñas de nuestras vidas. Bueno, entonces, si Dios está obrando, está gobernando hasta en lo más mínimo, lo más insignificante, ¿significa esto que todo lo que ocurre es un milagro? Ahí está Dios obrando constantemente, todo es un milagro. No es así. Hay alguna persona o algunas personas que han dicho esto, y fuera de la tradición cristiana, pues otros que piensan de esta manera. Pero no es así. Estamos hablando de cómo Dios obra en el curso, digamos, normal de nuestras vidas. Vale, te pongo un ejemplo. ¿Cómo te resfriaste? ¿Vale? Pues igual, no sé cómo estáis todos esta semana, pero claro, igual alguno de vosotros saliste de casa como yo hice un día esta semana. Las temperaturas habían bajado, sobre todo cuando baja el sol, las temperaturas esta semana bajaron enseguida, pues quizás saliste de casa sin llevar el abrigo suficiente y te resfriaste. Bien, pues aquí estás resfriado. ¿Cómo te vas a curar? Pues te vas a cuidar, vas a descansar, vas a comer caldo de la abuela, igual vas a tomar algún medicamento y te vas a curar. Vale, al final, ¿esa curación tuya habrá sido un milagro? Yo diría que no. No, porque podemos ver las causas, tanto del resfriado como de la curación. ¿Vale? Podemos ver las causas. Aún gracias a Dios, no digo que no, pero diría que no es un milagro. A diferencia de esto, en la Biblia, por ejemplo, cuando vemos que Jesús se acerca al paralítico, ¿qué le dice? Mira, chaval, yo conozco un buen fisio y le voy a llamar y que venga y que haga contigo una rutina y con ejercicios para estabilizar el core, ¿no? Y las piernas. Igual en unos meses puedes levantarte y puedes caminar. ¿Habla así Jesús? No, más bien dice, levántate, toma tu lecho y anda. Y inmediatamente el hombre se levanta y camina. Esto es un milagro. Eso sí que es un milagro porque, o sea, en ambos casos, te curas de tu resfriado o Jesús sana el paralítico. En ambos casos Dios es activo. En ambos casos Dios es la causa de esta bendición, de este cambio. Pero en el caso del milagro, Dios obra sin ningún tipo de mediación. Y esta obra divina es más, queda más evidente ante nuestros ojos. Vale, ¿por qué he parado a explicar esto? Bueno, es que hay gente que, por un lado, hay gente que dice que no creerá en Dios si no ve un milagro, ¿vale? Y por otro lado, quizás todos desearíamos ver algún milagro o más milagros que los que hemos visto, ¿no? Pero lo que quiero decir es que no debemos menospreciar la providencia rutinaria de nuestras vidas en búsqueda de milagros. Dios nunca se queda en el banquillo mirando de manera pasiva. Siempre es activo cuidándonos, ¿vale? Constantemente revela su eterno poder y deidad. Lo que pasa es que normalmente no lo hace por medio de milagros, sino que lo hace por medio de una providencia, digamos, normal, según la cual Dios
gobierna y cumple sus propósitos utilizando medios. Aquí está la clave, ¿vale? Pero aunque no sea tu curación milagrosa, deberías dar gracias a Dios. Aunque no sea la provisión de lo que sea, milagrosa, debemos dar gracias a Dios porque Dios siempre está detrás y siempre nos está cuidando. Vale, pues tenemos que hablar de una cosa más para entender un poco mejor lo que estoy diciendo. Si la providencia de Dios, esta obra de sostener y cuidar el mundo, no se trata de milagros constantes, ¿vale? ¿Cómo debemos entenderlo? Bueno, pues a veces hace milagros, como hemos dicho, pero muchas veces actúa de manera más indirecta y utiliza medios. Vamos a poner otro ejemplo. Pensemos en el pan, ¿vale? Según Jesús, debemos pedir por nuestro pan diario. Y el pan que tendrás en la mesa hoy a la hora de comer, pues, ¿de dónde viene? ¿Vale? Es una pregunta interesante. No es el resultado del azar. Esto no. Empezó como trigo. Y este trigo creció gracias a Dios, porque Dios creó el mundo diciendo, produzca la tierra hierba, ¿vale? Creó el mundo con tierra y la tierra tenía estas propiedades de poder producir y facilitar el crecimiento de plantas que luego servirían como comida, ¿vale? Es una habilidad que Dios dio a la creación y Dios sostiene esta habilidad. La tierra todavía produce hierba, produce trigo, ¿vale? Entonces Dios utiliza la creación como un medio para hacer llegar a nosotros su provisión. El pan no aparece desde la nada, sino que el trigo crece en la tierra, es un proceso natural que Dios ha establecido y mantiene. Vale. Este proceso de colaborar con la creación se llama, y aquí tu palabra nueva para hoy, concurrencia. Concurrencia, ¿vale? Dos, digamos, corrientes juntos, el uno con el otro, ¿vale? Viajando juntos para llegar a un destino. O en este caso, Dios obrando juntamente con la creación para conseguir sus propósitos. Concurrencia. Dios coopera con elementos de la creación dirigiendo su comportamiento. Dios contesta nuestra oración, pedimos nuestro pan diario, pero yo no he visto nunca pan aparecer ex nihilo, desde la nada, de una forma milagrosa en nuestra mesa. ¡Pam! ¡Pan! ¿No? Dios podría hacerlo si quisiera, pero no suele obrar así. Más bien dirige medios en el mundo para que el pan se produzca y que llegue a nosotros. Entonces, vemos que Dios obra conjuntamente, cooperando con y sosteniendo y gobernando esta creación, este mundo natural que ha creado para que produzca lo que necesitamos. Pero si sabes algo acerca de la agricultura, sabes que el trigo no crece por sí solo. A ver, crece sí, pero si no siembras, pues no hay trigo, ¿no? Pues, no sé, imagínate el agricultor que dijera, bueno, Dios es soberano, de modo que si quiere que haya una buena cosecha este año, Él la traerá. Y el agricultor se queda ahí sentado en su sofá viendo la tele. ¿Qué pasará en su campo, en su parcela? ¿Habrá una buena cosecha? Pues todos sabemos que no. Se ha de cultivar la tierra. La cosecha no se hace por sí sola, sino que seres humanos tienen que hacerla. Y luego ese trigo que se ha cosechado se tiene que moler y amasar y cocinar. Y luego sale el pan, pero el pan también se tiene que distribuir, ¿vale? Esto no ocurre milagrosamente, sin mediación. Cada paso, desde sembrar las semillas hasta cortar el baguete en tu mesa, implica decisiones humanas. Y Dios dirige también en este nivel. No solamente dirige la naturaleza, sino que dirige decisiones humanas.
y así provee para la mayoría de nuestras necesidades. ¿Quién ha hecho el pan al final entonces? Concurrencia. Si Dios está trabajando, el hombre está trabajando, pues ¿quién ha hecho el pan? Pues los dos, tanto Dios como los seres humanos que han estado ahí involucrados en el proceso. 100% Dios, 100% seres humanos. Es una paradoja. Es misterioso, pero es así. Ha sido decisión de Dios que tú tendrías pan. Y ha sido decisión de muchos seres humanos producir este pan en todas sus etapas de producción. Dios mueve las personas para que actúen de una manera u otra. Es misterioso, pero es que tiene que ser así, porque si no es así, la oración no tiene sentido. ¿Por qué pedir a Dios por nuestro pan diario si Dios no está detrás de la provisión de este pan? Si Dios no es activo en todo esto, en estos detalles, pues entonces demos gracias solamente al panadero, no a Dios. Fijaos que la oración y el agradecimiento, ambos, que son partes tan naturales, tan integradas en la vida cristiana, presuponen un Dios soberano que obra en providencia, sosteniendo y gobernando el mundo. Pero claro, lo que acabamos de decir nos lleva a una dificultad filosófica, ¿verdad? Porque estoy diciendo que Dios dirige decisiones, pero nuestras decisiones también son reales, ¿vale? Y tienen consecuencias. ¿Esto cómo encaja? ¿Vale? Porque podríamos pensar que si Dios dirige decisiones, nosotros no somos nada más que marionetas o robots. Pero no es así. La Biblia enseña, por un lado, que Dios dirige corazones, pero también enseña que nosotros somos responsables. En Filipenses 2, 12 y 13 vemos estas dos realidades, la una al lado de la otra, sin más explicación. ¿Qué dice este texto? Pablo dice que debemos ocuparnos en nuestra salvación, aquí, nuestras decisiones, nuestra responsabilidad, mientras es Dios el que en nosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Dios gobierna, pero nuestras decisiones son reales y tienen consecuencias, incluso eternas. ¿Cómo puedo yo ser libre si Dios está ordenando mi vida? Bueno, aquí tenemos una paradoja. Es una paradoja como muchas otras de la fe cristiana y la verdad es que no tenemos tiempo para profundizar en este mensaje, en esta paradoja. Pero aunque profundizáramos, no acabaríamos de explicarla del todo. Mira, os quiero dejar con una sola idea, ¿vale? No debemos imponer nuestros conceptos de libertad o cómo debería actuar o cómo pensamos que debería actuar Dios sobre la enseñanza bíblica, ¿vale? No puede Dios ordenar nuestras decisiones sin quitar nuestra libertad, quizás de una manera que nosotros no entendemos. Pero claro, ¿quiénes somos nosotros para decir que Dios no lo puede hacer? Tenemos nosotros un conocimiento y un entendimiento muy limitado. En cambio, el entendimiento de Dios va muchísimo más allá que el nuestro. Sabe lo que está haciendo. Y si nos dice que es así, pues tenemos que aceptarlo. Él es soberano. Nosotros somos responsables. Seamos humildes ante esta paradoja, esta revelación, y abracémoslo. Es importante. Vale, es importante, pero no es fácil, ¿verdad? Abrazar esa paradoja y sobre todo, a ver, es una cosa cuando contemplamos la soberanía de Dios, Dios haciendo cosas buenas en nuestras vidas, ¿no? Pedimos a Dios que dirija nuestras decisiones, lo pedimos que cambie corazones de personas que no creen, que cambie nuestros corazones y verdad que le damos las gracias cuando nos ilumina, cuando nos da sabiduría, cuando nos hace crecer.
Y ahí es claro, eso es la dirección y el gobierno de Dios en nuestras vidas. Ahí no nos cuesta tanto quizás aceptar su soberanía según cómo, pero nos cuesta más cuando se trata del mal, el problema del mal. ¿Dirige Dios también nuestras decisiones malas? Pues hemos dicho que ningún acontecimiento está fuera o queda fuera del gobierno de Dios, ¿vale? Que Dios obra todo según su voluntad. Esto incluye decisiones pecaminosas. Entonces, la respuesta es sí. Dios también gobierna en nuestras decisiones pecaminosas. Solemos decir que Dios permite el mal. Está bien decir esto, pero tenemos que decir quizás un poco más, porque es cierto que Dios permite el mal, pero no debemos concebir de Él como un espectador pasivo, ¿vale? Como si, bueno, lo permito que no, porque no lo puedo evitar. La Biblia le pinta a Dios con un papel más activo, incluso en el mal, en el mundo. La Biblia dice que Dios lo ordena y lo dirige. Decide hasta dónde puede llegar el mal y cómo lo va a remediar. La Biblia dice que Dios endurece corazones a veces, que Dios entrega a personas tozudas a sus deseos pecaminosos. Incluso dice, estoy pensando en 2 Tesalonicenses, que Dios envía un poder engañoso. Vemos que Dios tiene un papel más activo en el mal, el gobierno del mal en el mundo. Pero en todo esto, en ningún momento quita la responsabilidad del ser humano. No viola su libertad. Y quizás aún más importante, Dios nunca es el autor del pecado. Nunca es la causa, o sea, dirige el pecado de sus criaturas, pero a Dios no se le puede inculpar. Dios no es tentado por el mal, ni tienta a nadie. Santiago 1, 13 y 14. Lo que vemos en la Biblia es Dios, vemos a Dios dirigiendo decisiones inmorales y malas de seres humanos para conseguir sus buenos propósitos. Y dos ejemplos rápidamente que podemos comentar. Volvemos al ejemplo de José. Vosotros pensasteis mal contra mí, les dijo a sus hermanos, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida mucho pueblo. Los hermanos de José tenían intenciones malvadas, realmente pecaminosas y terribles. Pero fue Dios quien dirigió sus decisiones para asegurar que su plan se cumpliera. Esto es un ejemplo de cómo vemos a Dios encaminando decisiones pecaminosas de seres humanos. Y otro ejemplo que es aún más obvio es el ejemplo del mismo Jesús. Al nivel humano, la ejecución de Jesús en la cruz fue la injusticia más grande de toda la historia, porque tienes ahí a hombres malvados, egoístas, orgullosos, crucificando el único ser humano justo, el único ser humano sin pecado de toda la historia. Es una injusticia como una casa. Y parecía entonces que Dios estaba ausente, ¿verdad? Pero viéndolo después, con perspectiva, sabemos que en este momento, cuando Cristo muere en la cruz, es cuando Dios estaba realmente más cercano, más activo en el mundo para salvarlo. Es otro ejemplo de cómo Dios dirige decisiones pecaminosas y malvadas para cumplir sus propósitos buenos y santos. El mal entra en la providencia de Dios, está bajo su dirección y su gobierno también. Es otro misterio, es otra paradoja que tenemos que abrazar, no debemos rechazarlo, aunque no cuadre en nuestros esquemas. Y vamos a ver por qué es tan importante. Esto tiene una implicación práctica muy importante que lo vamos a ver en un segundo. Bueno, el sostén y el gobierno de Dios en la creación son comprensivos y esta es la
doctrina de la providencia que hemos explicado. Hay implicaciones, aplicaciones casi sin fin que se desprenden de esta doctrina. Algunos ya los hemos comentado, pero quería comentar 3 más brevemente antes de terminar. En primer lugar, la providencia facilita la gratitud. Bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Salmo 103, 2. La doctrina de la providencia nos permite disfrutar lo que Dios nos da cada día. Como su provisión no suele ser milagrosa, es fácil olvidarnos que todo lo bueno que tenemos realmente viene de Él. Pero no debería ser así. Martín Lutero dijo que la lechera y el panadero son máscaras, detrás de las cuales Dios se esconde en su actividad soberana, proveyendo para nuestras necesidades. Son máscaras detrás de las cuales Dios se esconde. Pero ahí está Dios, dándonos lo que necesitamos. Y recordar esto nos permite darle las gracias por todo, por la comida, por el cielo azul, por el sol, por la lluvia, por nuestras familias, por nuestras amistades, por todo lo que tenemos, que es bueno. Realmente recordar su actividad constante de providencia en el mundo nos ayuda a vivir vidas de agradecimiento, y así debería ser. La vida cristiana debería caracterizarse por gratitud, y la clave es recordar ese cuidado soberano de Dios, aunque lo vemos detrás de máscaras. En segundo lugar, esta doctrina nos da mucho consuelo en la prueba. A ver, no ganaremos nada diciendo que Dios no tiene que ver con el mal que hay en el mundo, ¿vale? No ganaremos nada diciendo que Dios no pudo evitar el COVID. Dios no tuvo nada que ver con esto, como si le viniera como una sorpresa. Pues no ganaremos nada con este discurso. Más bien debemos afirmar, aunque cueste, debemos afirmar que forma parte de su plan. No sabemos necesariamente por qué, no sabemos cuáles son los fines buenos que traerá, pero tenemos que afirmar que es así. Y a primera vista esto parece restar de nuestra esperanza. Es más fácil decir que, bueno, Dios no tuvo nada que ver con esto, ¿no? Pero esto nos pasa una factura demasiado alta, porque si hablamos así, si decimos que hay cosas que están fuera del control de Dios, que acontecen fuera de su plan, entonces, ¿qué garantía tenemos que Dios podrá poner remedio a todo este sufrimiento? Si el mal se escapa de su control, ¿cómo puedo saber que al final Dios lo puede vencer? No tengo ninguna seguridad, ninguna garantía, porque igual viene otra ola de mal fuera del control de Dios que me acaba destrozando, ¿no? No, debemos abrazar la enseñanza bíblica a pesar de sus paradojas y afirmar que Dios gobierna en todo, porque de la otra manera restamos de su grandeza y también de nuestra confianza en Él. No hay la suerte, la casualidad, el azar no existen. Nuestras vidas están siendo sostenidas y controladas por un Dios, no un Dios impersonal, un dictador, una fuerza, sino un Dios benévolo, un Padre que nos cuida como sus hijos. Solo entendiendo esto podemos tener esperanza en momentos de prueba como los momentos que estamos viviendo ahora mismo. Y por último, quiero decir lo siguiente: la providencia nos motiva a obedecer. Podríamos pensar que la providencia, el cuidado soberano de Dios, nos debería motivar más bien a ser pasivos, ¿sí? Como el agricultor que confía tanto en la soberanía de Dios que se queda ahí sentado en su sofá y no hace nada. Pues la verdad es que es todo lo contrario. Saber que Dios está cumpliendo sus propósitos en mi vida me motiva a ser un instrumento inteligente
y dispuesto en sus manos, ¿vale? Realmente importa si yo creo, si oro, si obedezco, si evangelizo, porque por medio de mis decisiones y mis actuaciones Dios cumple sus propósitos en el mundo. Yo quiero ser parte de esto. No seamos vagos. Decir, según cómo, decir, oraré y si Dios quiere pasará X, ¿no? Según cómo, decir esto puede ser un disfraz piadoso para la pasividad o incluso la pereza, ¿no? No usemos la providencia como excusa para no actuar. Dios provee, pero nos llama a orar y a obrar para ser partícipes en aquello que Él está trayendo al mundo. Entonces, nuestras decisiones tienen consecuencias, ¿vale? Dios es soberano y a la vez nuestras decisiones tienen consecuencias, incluso eternas. Si yo no confío en Jesús, no me salvo. Y es así. Lo mismo para otras personas. No podemos quedarnos pasivos frente al Evangelio. Tenemos que decidir abrazar a Jesús. Esta decisión es un medio que Dios utiliza para salvarnos. Es Él que nos salva, pero utiliza medios, inclusive nuestras decisiones. Y nos utiliza como medios para traer esa buena nueva a otras personas. Somos responsables. Dios pone en su soberanía personas en nuestras vidas y cruzamos caminos con muchas personas, somos responsables por cómo actuamos ante ellas. Debemos ser responsables para dar buen testimonio con lo que hacemos, con lo que decimos, para poder ser instrumentos dispuestos en las manos del Señor para traer salvación a más personas. Oramos. Señor, te damos gracias por tu providencia. Te damos gracias porque no solamente has creado el mundo, sino que lo sostienes cada día. Y eso nos da una seguridad, nos da una tranquilidad, saber que hay regularidad en el mundo. Podemos confiar en ti cuando subimos en un ascensor, en un coche, en un avión, cuando comemos, sabiendo que tú cuidas y mantienes todo aquello que has creado. Y te damos gracias porque también gobiernas en el mundo y nos cuidas. Nos das todo lo que necesitamos, nos das tantas cosas buenas y te pedimos que nos perdones porque a veces pues buscamos, no sé, manifestaciones más espectaculares y milagros y cuando debemos estar agradecidos constantemente por lo que nos das cada día. Ayúdanos a ser agradecidos. Ayúdanos también a descansar en tu cuidado soberano, a pesar de lo mucho que no entendemos de lo que nos pasa en esta vida. Ayúdanos a descansar en ti y la seguridad que tenemos que todo vas a encaminar para bien, como hiciste en las vidas de José y de Jesús. Lo harás también en nuestras vidas. Ayúdanos a descansar en ti en este sentido. Y ayúdanos, Señor, también a ser responsables, a ser instrumentos dispuestos en tus manos, medios que tú utilizas para traer bendición a nuestras propias vidas y a las vidas de muchas más personas. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.